el Vic, Lola Vendetta no se está quieta. Así no debe empezar uno la presentación de nadie. En fin, que Lola Vendetta vuelve a la carga, pero en esta ocasión lo hace envainando su famosa espada. Un sorprendente cambio que obedece a la necesidad de un mayor diálogo entre hombres y mujeres. ¿Quién dijo miedo? De ahí también el título de su nuevo libro, Lola Vendetta y los hombres, que su autora define como el primer grito pacífico de su alter ego. Porque detrás de este personaje se esconde Raquel Riba Rossi, una joven ilustradora, hija de los 90, residente en Barcelona, quien en 2014 decidió dar vida a Lola Vendetta, que no se está quieta, que nació bajo la necesidad de expresar lo que la autora sentía hacia estas cosas de la sociedad y de algunos individuos que le tocaban literalmente los ovarios. Raquel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me ha gustado mucho esta introducción. Es lo que tiene tener la espada desenvainada. Oye, ¿vienes menos combativa realmente en este libro? Bueno, tenía ganas. ¿Has calmado al alter ego? Un poquito, es que tenía ganas también de darle esa dimensión al personaje, porque llevaba ya 2 libros en plan con mucha caña y tenía ganas también de darle ese lado humano, ¿no? Porque permanecer en la guerra es imposible todo el tiempo, ¿no? Uno se cansa mucho. Darle un poquito de vacaciones también. Raquel, ¿somos iguales todos los hombres? No. Es imposible determinar que todos los seres humanos son iguales. Pero no. Y de hecho ese es el camino que se encuentra Lola Vendetta, ¿no? Desde la rabia, desde el resentimiento, desde un dolor que tiene muy adentro por cosas que le han pasado en el pasado y demás, le cuesta mucho sentir compasión hacia según qué masculinidades, y en este libro justamente empieza el camino de deshacerse un poquito, ¿no? De hacerse un poquito más humana y dejar de ser la inquisidora un poquito que ha sido siempre. Tengo la sensación de que a la buena de Lola le viene la conciencia y la inteligencia y los libros leídos y las reflexiones de las feministas que antes de ella fueran, pero de repente a veces le vienen como otra cosa, es decir, iros todos a la mierda, ¿no? Es que yo creo que a todas nos pasa un poco, ¿no? Como que tienes un lado así de nutrirte de información buena y demás, y luego tienes momentos de realmente querer sacar la katana y mandarlo todo a tomar por saco. Pero y ahí por eso te decía, claro, ahora hay como mucha biología, ¿no? Hay muchos libros y muchas reflexiones, y es verdad que si todo es biología perdemos el libre albedrío y nos convertimos en autómatas. Pero la biología manda, ¿eh? No sabes cuánta gente conozco que se consideran superizquierdistas, o me meto yo también, que nos consideramos gente muy responsable con la redistribución de la renta y la justicia universal, pero luego somos con las mujeres hombres privilegiados. ¿A qué te refieres con privilegio? Bueno, pues porque vivimos en una sociedad patriarcal donde nos permitimos no ser tan generosos en la práctica como lo somos en la teoría con la redistribución de la renta. Vamos, que podemos ser unos cabrones. En la obra de La Jauría, que es una obra maravillosa, ¿no? Sobre los textos de lo de la manada, que está como flotando, ¿no? En el libro. La maravilla de esa obra es que los 5 tipos de la manada podían ser cualquiera de nosotros, no son 5 monstruos, podían ser cualquiera de nosotros. Bueno, es que al final el machismo es como una especie de enfermedad, ¿no? Yo creo que el trabajo importante hacer aquí es sobre todo darte cuenta de cuando tú estás extremadamente cómodo, quién está sosteniendo esa comodidad, quién está haciendo la tarea de cuidado o de pringar un montón para que tú puedas tener esa comodidad o esas ventajas, ¿no? Y solo con esa pregunta ya es un buen inicio, yo creo, para empezar a darte cuenta de que suceden cosas que igual no son muy justas y que igual puedes hacer cosas para que cambien. Cediendo tiempo de palabra, cediendo algunos derechos o sencillamente abrirte al diálogo y a ver qué sucede, ¿no? Abrirte a que entre esa nueva información en tu cabeza y empiece a hacer mella y a ver qué sucede. A ponerte como a hacer ese experimento personal, como hombre también. Que fluya un poquito toda esa información por dentro, ¿no? Oye, ¿y eso no es incompatible con esa idea de ser la feminista perfecta? Eso lo dices por una viñeta que hay en el libro, ¿no? Sí, bueno, yo llegué a un momento en que me colapsé un poquito porque intentaba ser la feminista que lo ha leído todo, la feminista de tal, y no llegaba, leo más lento, soy disléxica, tal y cual, y al final dije, bueno, da igual, voy a empezar a basar el feminismo que yo predico en mis libros y demás en las conversaciones que tengo, que al final es lo que más me gusta, o sea, estar con mujeres y con hombres y hacer muchas preguntas para entender al final a los seres humanos que hay alrededor. Es que parece, Raquel, como que Lola tiene miedo a veces de ser una mala feminista.
Sí, un poquito. Lola no, Raquel Rivas Rossi tiene miedo de eso. Y sobre todo de las redes sociales, porque Lola al final está encerrada en un libro. Lola tiene un muro de protección, pero Raquel Rivas Rossi no. Entonces hay veces me da miedo equivocarme, claro, porque sé que en una equivocación, hablando de feminismo, puedes herir a muchos colectivos. Entonces intento siempre ser como muy específica con lo que digo, pero cuando la cago me da mucha impresión, porque es algo que me importa muchísimo. Parece que es como una religión con una serie de preceptos donde si rompes alguno tienes que irte al desierto 40 años a penar por haber sido mal feminista. Sí, a veces sí lo parece, que hay como esa presión. También es la presión que se pone una misma, ¿no? Yo también en este camino del feminismo también me he dado cuenta de esa necesidad de perfección con la que crecí como mujer también, la necesidad de no abrir la boca si no sé que lo que digo es perfecto, preciso y exacto, ¿no? Entonces, mi ejercicio en todo esto también está siendo el ejercicio de equivocarme en público y que sea lo que Dios quiera también, lo que Dios quiera. Y, ¿sabes? Y permitirme eso, permitirme fracasar, equivocarme y al final entrar en ese camino de la vulnerabilidad también, ¿no? De no querer ser esa persona perfecta. Raquel, ¿qué diferencia hay entre un hombre malo y un hombre roto? Es muy difícil. Es que a mí no me gusta mucho hablar de personas malas. Pero aunque hay personajes que me hacen dudar mucho, pero yo los hombres rotos sobre todo hablo de esos hombres que cuando eran niños sufrieron mucho el no poder ser vulnerables. Sobre todo me focalizo en esos hombres que fueron obligados a puños o a punta de normas súper estrictas que no los dejaron ni fluir con sus propias emociones. Fueron obligados a esa masculinidad súper antigua, que yo creo que se está extinguiendo como en su momento se extinguieron los dinosaurios, vamos. Pero sí, me refiero. Oye, hablando de extinción de los dinosaurios, me ha llamado la atención cuando planteas que qué nos pasa a los hombres que todo lo que se parece a un interruptor lo apretamos. ¿Por el clítoris te refieres? Por todo el clítoris, los pezones, donde podamos pellizcar, parece que... Bueno, es que en este libro he hablado mucho de la herencia tan fuerte de la pornografía que hemos sufrido, y no hay otra manera de decirlo, muchísimas mujeres y creo que muchísimos hombres también, que es esa manera de ver la sexualidad como algo que sucede así, pam, tiene que prenderse en un segundo y se soluciona en menos de 20 minutos y todo el mundo tiene un orgasmo y todo el mundo sale bien, ¿no? Sin preguntar, sin querer conectar con la persona, sin querer hacer un diálogo, que al final es lo que es la sexualidad, es un diálogo sin idioma, ¿no? Es todo con los sentidos, ¿no? Y eso lo he intentado tratar mucho, porque creo que en la sexualidad es donde se ve reflejado muchísimo de este patriarcado, ¿no? Tengo una amiga colombiana que siempre dice es muy fácil ser feminista en la calle, pero ahora sé feminista en la cama, a ver cómo lo haces, ¿no? Es más complicado porque hay un momento de vulnerabilidad, de querer quedar bien, de lo que has visto en televisión, de querer reproducir según qué imágenes. ¿No es, Raquel, intelectualizar demasiado el sexo? ¿No se puede ir al sexo a través de una intuición sana? Sí, sí, exacto. Yo creo que hay que reducir toda... De hecho, sí, me encanta porque es que ir quitando esa información que hemos visto... Desaprender. Desaprender, exacto, para volver igual incluso a ese lado más instintivo, ese lado más animal, ese lado más que eso va a sonar un poco extraño, pero como recuperar ese lado más pueril de estar jugando y de aprender a que cada persona es un mundo y que no porque ayer te acostaste con Pepito, mañana te acuestas con Juan y es lo mismo. Es un diálogo nuevo. No todas las conversaciones son iguales y no pueden serlo. Sobre todo conviene que cuando te acuestes con Pepito no le llames Juan. Sí, eso es importante. Ni necesario. Sí. Oye, claro, hay algo que tengo un poco la sensación también leyendo el libro y que le pasa a veces al feminismo, ¿no? Que se pasa de intelectualidad y al final no le entienden las mujeres a las que supuestamente vienen a rescatar, ¿no? Yo creo que tú no afirmarás que cualquier tiempo pasado fue mejor, es decir, que seguramente nunca en la historia de la humanidad las mujeres han estado en conjunto en el planeta mejor que ahora. ¿O eso es una tontería afirmarlo? Se dice como hace 4.000 años o así, se ve que estamos bastante bien por lo que he leído, pero a ver, mi intención en todo esto siempre fue... Hace 4.000 años dependen. Todos ya. Pero
Mi intención en todo esto siempre ha sido que me entienda todo el mundo. Es decir, Ajá. yo tengo un hermano que tiene una discapacidad y yo creo que siempre he vivido con esa pequeña obsesión de hacer cualquier tipo de arte que yo pueda hacer. Yo estudié Bellas Artes, o sea, ya sea escultura, el libro o cualquier tipo de arte a través del cual yo me quiera expresar, que un chico como mi hermano me pueda entender. Entonces, partiendo de esa base, a mí me ha ayudado mucho esta norma, porque luego significa que me puede entender cualquier persona. Yo, por ejemplo, me gusta encontrarme de vez en cuando libros que están hechos un poquito con la misma perspectiva, porque, te lo voy a decir así de claro, cuando estoy ovulando tú me puedes poner a mí el libro más complicado, pero cuando tengo la regla, mi cerebro no da. Entonces, a muchas mujeres también les pasa eso, ¿no? Y me gusta pensar que estoy generando un libro que se puede coger en cualquier momento y que no necesariamente tienes que dedicarle codos, sino que en un momento incluso de baño puede ser un libro de váter, ¿sabes? Que yo soñaba con hacer un libro de váter como Mafalda, que te hiciera reflexionar y que te cuestionara el mundo mientras tienes momentos así, ¿no? Entre una cosa y la otra, y al final es lo que intentaba Eso, Raquel, es muy generoso, o sea, a veces pasa cuando no le quieres regalar ni siquiera determinados libros a determinadas personas para no ponerles en el marrón de tenérselo que leer sabiendo que son libros duros y demás, ¿no? Sí. Un poco de cuidado del otro. Sí. Los cuidados, ¿están los cuidados por aquí? Es un mimo, sí, yo creo que sí, es un mimo a toda persona que quiera empezar a entender. Luego tiene cantidad de libros, pero sí creo que es importante hacer un lenguaje así como un poquito más... Al final, es que los dibujos son el primer lenguaje escrito, por decirlo de una manera, que aprendimos. Los niños leen antes los dibujos que las letras, entonces creo que los dibujos son un buen caballo de Troya para cualquier mensaje. Entran como con un aura así de inocencia, pero de inocentes no tienen nada. Es más fácil. Oye, toda acción genera una reacción y los últimos 8 de marzo, con esa explosión de alegría, ¿no? y de comunión, genera también a los locos de Vox, ¿no? Que también están arrastrando a la derecha hacia posiciones que parecían desaparecidas en nuestro país. Se puede decir que hay hombres que odian a las mujeres y mujeres que odian a las mujeres. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a seguir trabajando como una loca, ya te lo digo ahora. O sea, y haciendo mucha presión para seguir hablando. ¿Por qué hay mujeres que compran ese discurso machista y homófobo? Estas no sé, a mí me cuesta mucho de entender, realmente. Creo que igual nunca se han encontrado a nivel personal con una historia de maltrato que te haya hecho bajar la cabeza sí o sí. Es decir, creo que cuando lo has vivido... Hay muchas mujeres que no necesitan haberla vivido ni en la familia, ni en una amiga y demás, pero sí que es verdad que hay otras igual, no lo sé. El caso es que a mí yo tengo clarísimo que mi posición en todo esto viene determinada por eso, por haberlo vivido en familia y verme incluso forzada personalmente a querer entender qué puñeta estaba pasando, por qué algunas de mis tías se habían encontrado en esa situación. Si eran mujeres inteligentes, mujeres emocionalmente súper inteligentes, leídas y demás, ¿qué había sucedido? ¿Sabes? Entonces ese fue mi camino y yo creo que igual a muchas personas les hace falta un trabajo de empatía de pronto, o de poder estar en un círculo de mujeres y escuchar algunas de las historias que suceden. Raquel Riba Rossi, que ha dicho que qué puñetas pasa, pero si hubiera dicho qué coño pasa, pues aquí tienen el coño que aparece en su libro, Más vale Lola que mal acompañada. También ha escrito que Pachamama y el último que os traemos aquí, ay, Lola Bendita y los hombres. Oye, para despedirnos, Raquel, lo de tu katana y lo de la katana de Lola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa katana? Esto es una consecuencia muy friki de mi adolescencia, ¿no? Viene de toda la cultura del manga que llegó cuando yo era pequeña, con Dragon Ball y con todas estas series que vinieron detrás, Kenshin, tal. Entonces empecé con esta katana en plan a lo bestia, no solo contra hombres, que eso se dice mucho. Antes de Kill Bill. Antes de Kill Bill. No, Kill Bill también fue uno de los referentes, bueno. Sí. Pero empecé con esta katana por todo el mundo que le tocaba las narices a Lola Vendetta, que al final era una manera de entenderme yo y de escuchar mi rabia, que también era un sentimiento que en el mundo femenino, súper femenino en el que yo había crecido, donde se nos había castrado por distintos lugares a las mujeres, ese sentimiento no estaba permitido. Y poner a un personaje con ese arma a mí me ayudó a sacar esa guerrera que también puedo sacar en algunos momentos de la vida y la necesito
Raquel Riba Rossi, hombres que no lloráis, olvidaos. Id a Colón a buscar los restos del trifachito. Hombres que lloráis, tenéis aquí en estos libros, bueno, razones para explicar esos sentimientos. Y mujeres que tenéis una katana, vais a encontrar aquí cortado, con trazos amables, los dibujos de la transformación. Así que qué alegría que alguien nos ayude a pensar de una manera fácil, que hasta en el sitio retraído del retrete nos permite encontrar ese yo escondido. Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Y a vosotros desobedientes os dejo pues con otra defensora de la mujer, con katana, todos los días con katana, llamada Irantxu Varela. No os perdáis el episodio de hoy del Tornillo porque viene con cambios. No os lo perdáis. Hasta la semana que viene, desobedientes, que igual empezamos a tener gobierno. Vaya usted a saber. Gracias. Chao.